Padre Dios, en esta hermosa hora te pedimos que nos dé la dirección, que tu palabra fluya, Señor, como tú quieres que fluya. Sé manifestándote, Señor, y haciendo, precioso Dios, que se despeje todo el ambiente de nuestra vida para que la palabra, Señor, que tú des en esta hora, caiga en buena tierra. Maravilloso Dios, tú quieres alcanzarnos y llenarnos de tus riquezas, de tus bendiciones, Señor, de lo alto. Así que hoy prepara cada corazón, Señor, y que esta palabra fluya y tu nombre sea exaltado y glorificado. Y tú puedas ministrar de manera preciosa, Señor, a cada alma, trayendo libertad, Padre, a los que están cautivos, que tú puedas darle vista a los ciegos. Señor, puedas abrir los oídos de los sordos y hacer hablar, Señor, al que no puede hablar en esta hora. Precioso Dios, que toda ceguera espiritual sea quitada para que alumbre la luz del Evangelio, Señor, en el corazón de los tuyos. Todo te lo pido, mi Dios, en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Dios es bueno todo el tiempo y siempre tiene una palabra rema para nuestra vida. Solo está que nosotros prestemos atención y dejemos que el Espíritu Santo haga florecer esa palabra en nuestros corazones. La palabra de Dios es poder para salvación. No importa quién la predique, es la palabra la que va a trabajar en nuestros corazones. Y hoy quiero hablar algo acerca de lo que hablé la última vez, sobre que Dios nos habla, Él se comunica con nosotros a través de revelaciones, o sea, aquellos que le aman verdaderamente, como dice su palabra, Él va a venir y nos va a hablar por medio de su palabra. Hoy quiere Dios hablar a nuestros corazones y quiere ministrar nuestros corazones a través de esta palabra. Y es por medio de qué? De que les decía yo que la palabra de Dios tenemos que escudriñarla todos los días. Tenemos que tener un estilo de disciplina en nuestra vida espiritual como lo tenemos en nuestra vida habitual. Todos los días nos levantamos y ya tenemos programado lo que vamos a hacer cada día, ir al trabajo, regresar del trabajo. O sea que tenemos un programa. Pero también en el programa espiritual usted tiene que disciplinarse. ¿Y qué es la disciplina? Si nosotros oramos de vez en cuando, no vamos a poder sentir la presencia de Dios, no vamos a poder avanzar. Si nosotros leemos la palabra de Dios cuando podemos, la palabra de Dios tiene que tener una disciplina y tenemos que escudriñarla todos los días, porque en ella Él nos va a dar dirección, Él nos va a ayudar a tener sabiduría en nuestro caminar en esta tierra. Y cuando tenemos que tomar decisiones, Él nos va a hacer que tomemos decisiones correctas. Entonces dice la palabra de Dios ahí en Isaías, capítulo 48, y su versículo 17 dice así: Así ha dicho Jehová. Dios le hablaba a un pueblo rebelde. Ustedes saben de que Israel se rebeló contra Dios, no quiso obedecer, siempre quiso caminar por el camino que Él quiso caminar, pero Dios siempre le dijo que enderezaran sus pasos, porque en eso iban a hallar prosperidad y abundancia. Entonces Dios le habla en este momento a un pueblo que le es infiel, pero Dios siempre tiene promesas para aquellos que Él tiene llamados. Como dije, Dios nos predestinó, nos llamó, nos justificó y un día nos va a glorificar como glorificó a su Hijo. Entonces seremos glorificados en Cristo cuando suene la final trompeta y seamos levantados, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayan quedado serán levantados y serán transformados. O sea que vamos a ser como cuando Dios se juntó, cuando fue ¿qué? La transfiguración. Vamos a ser transfigurados en cuerpos celestiales. Este cuerpo, dice, ni sangre ni carne heredarán el reino de Dios, pero aquellos que habitamos en Él y que atendemos a la voz de su palabra, Él un día va a transformarnos. Sea porque que vivamos o que muramos y estemos en Él, si morimos en Él o vivimos en Él, el Señor, si viniera hoy, vamos a ser transfigurados, transformados, glorificados. Pero Él primero, ¿qué dice? Nos conoció,
nos predestinó, o sea que desde antes nos dio un plan, un destino, un propósito, y en ese propósito Él nos habla a diario por medio de su palabra y nos justificó por medio de Cristo, y en su justificación Él nos va a glorificar. Entonces dice, así ha dicho Jehová Redentor en Isaías 48:17, Redentor tuyo. O sea que Jehová le habla a su pueblo y le dice que Él es el Redentor. ¿Quién es nuestro Redentor? ¿Quién nos redimió de nuestros pecados? Jesucristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Estábamos condenados a morir, pero Cristo vino y se entregó por nosotros a precio de sangre, y esa sangre nos redimió. Entonces Jesucristo es nuestro Redentor, pero aquí le está hablando a su pueblo y le está hablando al Padre. Dice, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. O sea, ¿quién nos enseña provechosamente, que traiga provecho a nuestra vida? Dios. Por medio, nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo morando en nuestros corazones, y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a que nosotros podamos entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a iluminar la palabra, el Espíritu Santo va a interpretar la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a inspirar en Él para que nosotros podamos ver cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, de las cuales Él ha preparado para aquellos que se han guardado para Él, para aquellos que le obedecen por medio del amor. Entonces dice aquí, que te enseña provechosamente y que te encamina por el camino que debes seguir. Entonces la palabra de Dios es nuestra lámpara, la palabra de Dios es el que nos sostiene, es el bastón, es nuestra brújula que nos va a llevar al final de la meta. O sea que si usted no toma la palabra, usted puede desviarse a cualquier camino, pero si usted toma la brújula, que es la palabra de Dios, todos los días se disciplina, el Señor lo va a llevar por el camino correcto. ¿Ya? Y dice que nos va a enseñar de una manera provechosa. Va a ser tan provechosa que va a bendecir nuestro ser y nos va a llenar de esa sabiduría. ¿Por qué? Yo quiero hablarles de una historia que está en Génesis capítulo 49, está en Génesis capítulo 34 y su versículo 1. Usted sabe de que los patriarcas es Abraham, Isaac y Jacob. Dios dice que concertó con Abraham lo que había de hacer con él y con su descendencia. Luego dice que se lo hizo saber a Isaac y lo cumplió con Jacob, con sus 12 hijos. Ahí vino el pueblo de Israel a través de ¿qué? De Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, pero entre esos 12 hijos Jacob tuvo una hija. Y mire lo que le pasó a esta hija. Dios había dicho que el pueblo de Israel no podía unirse a pueblos paganos. Ellos tenían que permanecer, y no solo eso, sino que los 12 hijos de Jacob fueron las 12 tribus, y ninguna tribu podía casarse con otra tribu, sino que cada tribu tenía que casarse con su misma tribu. Entonces, asimismo, el pueblo de Israel no podía salir de su sector e ir a los lugares paganos. Pero ¿qué sucede aquí con la hija de Jacob, un patriarca? A veces nosotros hablamos mal, pero realmente Dios nos pide a nosotros como su cuerpo que estemos orando unos a otros, que no critiquemos al líder que Dios ha puesto delante de nosotros. Si él no está caminando correctamente, Dios es el único que puede tomar cuentas de él. Nosotros tenemos, si usted se cree muy espiritual y yo me creo muy espiritual, ¿sabe quién es aquel que se cree muy espiritual? Es porque realmente está orando por sus líderes. Si ve que ellos se han desviado del camino o que no están haciendo conforme a la palabra de Dios, aquel líder, aquel siervo de Dios,
No va a criticarlo, sino que va a estar doblando rodillas. Por eso dice que tenemos que tener una comunión con Dios, una interacción con Dios, con su palabra, para poder orar por estos siervos. Porque todos estamos expuestos. No solo el pueblo, sino también los líderes, los pastores, todos somos seres humanos y estamos expuestos ¿a qué? A cosas que solo Dios puede ayudarnos a vencer. ¿Y qué pasó con la hija de Jacob? Miren, 12, ahí dice que se tenía que cumplir lo que Dios había concertado con Abraham, era un patriarca, pero suceden cosas en la vida de sus hijos y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No critiquemos a los hijos de los siervos, oremos mejor. No critiquemos a los siervos, oremos mejor. Nuestra arma efectiva es la oración. Porque no leemos la palabra, por eso criticamos. Porque no oramos, por eso criticamos. Pero hoy estamos aprendiendo a que el verdadero Hijo de Dios se pone en la brecha y clama por aquellos que están en tentación, porque aún nosotros mismos estamos en tentación. Porque ¿qué dijo el apóstol Pablo? El que cree estar firme, mire que no caiga. Y también dice que dijo que habiendo yo sido heraldo, venga a ser ¿qué? Descalificado. Todos estamos propensos. Entonces no critiquemos, sino que hagamos la voluntad de Dios de obedecerle a Él y estemos orando unos por otros porque somos el cuerpo de Cristo. Entonces dice aquí, salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. O sea que se fue de ahí, se fue a otro lado. Y dice que la vio Siquén, hijo de Amor, Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Amor, su padre, diciendo, tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquén había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, dice, y se estremecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Dina, a veces estamos en el lugar incorrecto. Por eso nosotros necesitamos, como dice la palabra de Dios donde empecé, que Dios nos va a enseñar de manera provechosa. ¿Para qué dice? Para poder, ¿qué? Encaminarnos por el camino que debemos de seguir. Él nos quiere enseñar hoy que hay momentos que si no estamos apegados a la palabra de Dios podemos estar en lugares incorrectos, a la hora incorrecta, y pueden suceder cosas que no solamente pueden afectar nuestras vidas, sino que también va a afectar a nuestra familia, y de eso depende también la bendición que Dios quiera darnos. ¿Por qué? Porque Dina estaba en el lugar incorrecto. Se salió del límite en el cual ella podía caminar. Dice que este joven, este príncipe, la vio, la tomó, abusó de ella sexualmente, pero sucedió algo, que este príncipe se enamoró de Dina y él quiso unir su vida a ella, quiso casarse con ella, quiso honrarla, y dice que le habló a su padre, el rey, y el rey fue y habló con Jacob. Pero mire cómo trajo trascendencias la importunabilidad de Dina, lo inoportuno de Dina, expuso a sus hermanos a hacer semejantes cosas. Usted puede leer el capítulo completo y usted va a ver que cuando lo supo Simeón y Leví, y podemos leer allí
donde habla sobre, usted puede leer todo el capítulo y dice que Simeón y Leví tramaron algo. Y fue que hacer como que sí, estaban de acuerdo que el príncipe se casara con Dina, pero les tramaron una trampa porque dijeron, si ustedes quieren ser parte de nuestra familia, ustedes tienen que circuncidarse, porque esa era la ley de Israel, que el que quería pertenecer a su pueblo tenía que circuncidarse. Y el rey, el príncipe que se había enamorado de Dina, ellos decidieron, decir sí, vamos a hacerlo. Se comprometieron a hacerlo, pero no sabían los pensamientos de Simeón y Leví, porque en el momento que fueron circuncidados, ellos llegaron y los mataron a todos. Cuando ellos estaban en el peor momento del dolor de la circuncisión, ellos cometieron un crimen y mataron a aquella nación o aquel lugar o a qué podíamos decir. Y por eso dice ahí en Génesis capítulo 49, cuando Jacob ya tiene que entregar sus bendiciones a sus hijos, viene esto y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, o sea que el primogénito de Jacob era Rubén, pero Rubén también cometió un error. Rubén dice que se subió al lecho de su padre y se acostó con la mujer de su padre. ¿Y eso era qué? Delito en ese tiempo y aún en este tiempo. Eso no es aceptable a los ojos de Dios. Entonces, su hijo, el mayor, cometió esto y mire, dice, juntaos, oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito. O sea que era su primer hijo, era su fortaleza, y usted sabe que en ese tiempo a los primogénitos se les honraba y se les daba la bendición completa. Y dice, y el principio de mi vigor, porque era el primer hijo, fue la fortaleza de Jacob, fue el vigor de Jacob. Dice, principal en dignidad, principal en poder. Mire todo lo que podía obtener el primogénito. Y dice, impetuoso como las aguas. No serás el principal, o sea que por haber cometido vileza, Rubén, ¿qué pasó con él? ¿No iba qué? Dice, impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Mire, no iba a ser el principal. Se le quitó toda aquella bendición que tenía. Y luego dice, Simeón y Leví, que fueron los que hicieron aquel acto criminal, vengando a quien, a Dina su hermana, pero Dina no debió haber salido del lugar donde estaba e ir a un lugar que no le correspondía, porque trajo también maldición a quien, a sus hermanos hicieron cosa que no les pareció. Y cuando estaba dando la bendición, Jacob dice, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma. O sea que Jacob no estuvo en el consejo de Dios cuando ellos decidieron hacer lo que hicieron. Dice, mi alma no entre en ese consejo, ni mi espíritu se junte en su compañía. Qué triste, ¿no? Porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron, ¿qué dice? Toros. Maldito su furor que fue fiero, dice, y su ira
que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Tuvieron también que un destino, o sea, por haberse salido del camino, por no ver la enseñanza que les había dado su padre y que el padre recibía de parte de Dios. No le fueron provechosos porque no estaban apegados a la verdad divina. Hoy yo le digo en esta hora que nosotros necesitamos apegarnos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a guardar de hacer cosas incorrectas, de salirnos del camino cuando debemos de mantenernos firmes en él, porque la palabra de Dios marca nuestro camino. Va a ser nuestra guía en nuestra vida. Entonces nosotros debemos de ¿qué? De apegarnos a la verdad de Dios, para que no hayan momentos como estos que trastornaron una familia completa. Nosotros hoy tenemos que pedir dirección y decirle a nuestro amado Dios que nos ayude y nos dé la revelación de su palabra en todo tiempo, para que podamos caminar bajo la luz de su verdad y no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, sino que seguir, como decía el apóstol Pablo: corro, pero no voy a correr para cualquier lado, porque hay un camino para mí. Voy a pegar, pero no voy a pegar por cualquier lado, sino que voy a dar golpes certeros. ¿Y cómo lo voy a hacer? Poniendo mi cuerpo, ¿qué? En servidumbre. Poniendo mi cuerpo al servicio de Dios, en sacrificio vivo, y mi sacrificio vivo es honrarle con una disciplina en su palabra, en mi conexión con Él, en mi intimidad con Él, para que Él pueda guiar mis pasos cada día y no me aparte del camino que puede traer maldición, no solamente a mi vida, sino que a los míos. Recordemos esta historia y veamos cuán grande es Dios que nos habla en todo tiempo. Cierre sus ojos allí. Querido Padre Dios, que esta palabra sea efectiva para que nos alineemos a tu verdad, porque tu verdad es provechosa y nos va a llevar por el camino que debemos de seguir. Padre, Dina se salió del contexto y fue abusada, fue avergonzada. Pero no solamente eso, sino que incurrió en sus hermanos y la bendición del Padre ya no pudo ser como debía de ser. Oh Señor, abre nuestro entendimiento, sé luz a nuestro ser, Señor. Sé luz para que nosotros podamos, mi Dios de los cielos, caminar cada día a paso, Señor, contigo. Gracias te doy, mi Rey, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que mi Señor me los bendiga.